La enfermedad de Parkinson se produce por la degeneración de las neuronas del sistema dopaminérgico nigroestriatal, dada por proteínas llamadas alfa-sinucleína que se agrupan para formar los cuerpos de Lewy. Los signos característicos es la bradicinesia, la rigidez, el temblor y la inestabilidad postural. A la inspección general podemos observar que los pacientes presentan la típica fase parkinsoniana. Esta se caracteriza por la inexpresión de la cara, la firmeza en la mirada, así como la disminución del parpadeo y la supresión de la mímica. Algunos pacientes pueden presentar un aspecto grasoso de la cara, otros pacientes también suelen presentar seborrea e hiperhidrosis. También es destacable la presencia de somnolencia en algunos pacientes. Para evaluar la bradicinesia, que no es más que la lentitud de los movimientos, podemos apoyarnos de la hipomimia de la fase parkinsoniana. En esta podemos observar que existe una acumulación de saliva por la reducción de la deglución. Podemos observar una disminución en el parpadeo, donde si lo habitual es de 12 parpadeos por minuto, en la enfermedad de Parkinson se reduce tan solo de 5 a 10 parpadeos por minuto. También, los pacientes con Parkinson presentan una voz de tono bajo, presentan taquifemia y puede ser temblorosa. Para evaluar la bradicinesia en los miembros superiores, podemos utilizar la prueba del finger tap. En esta, le vamos a solicitar al paciente que realice movimientos repetitivos haciendo un círculo con el dedo índice y el pulgar para comenzar a percutirlos lo más rápido y lo más amplio que pueda. En pacientes con enfermedad de Parkinson podemos observar la diferencia en la amplitud del movimiento y en la velocidad de la percusión. Otra prueba es la del rolling. En esta le vamos a solicitar al paciente que gire un brazo sobre el otro. En pacientes con Parkinson podemos observar que existe una reducción tanto en la amplitud del movimiento como en la velocidad del movimiento. En los miembros inferiores podemos solicitar al paciente que se encuentra en sedestación realizar una flexión de cadera. En pacientes con Parkinson podemos observar la diferencia entre el movimiento de ambas flexiones. Para evaluar la rigidez, podemos apoyarnos realizando movimientos pasivos de las articulaciones. En esta, al igual que en las otras, podemos percatarnos si las manifestaciones clínicas se presentan de manera unilateral o bilateral. Para evaluar la rigidez de los miembros superiores, podemos apoyarnos de la flexión del antebrazo. Una de las típicas rigidez es la rigidez en tubo de plomo, en la cual la flexión del antebrazo va a presentar una rigidez continua a lo largo de toda la flexión, mientras que la rigidez en duodentada dentada vamos a presentar una rigidez escalonada al momento de realizar la flexión del antebrazo. Para evaluar la rigidez en los miembros inferiores podemos realizar la circunvolución de la articulación del pie. En algunos pacientes vamos a ver que esta rigidez no se presenta de manera explícita, por lo que podemos pedirle que realice maniobras de distracción como las maniobras de Froment, en las cuales le pedimos al paciente que realice movimientos con las extremidades superiores contralaterales. Para evaluar el temblor hay que ser conscientes que solamente un tercio de los pacientes con enfermedad de Parkinson lo presentarán. El temblor de Parkinson es característico ya que suele ser rítmico y con frecuencia de entre 2 a 6 Hz y de gran amplitud. El temblor característico de la enfermedad de Parkinson es el temblor en reposo. Ese temblor asemeja al acto de contar monedas o al acto de los farmacéuticos de contar píldoras. Los pacientes con Parkinson también presentan lo que es el temblor reemergente. El temblor reemergente es aquel que aparece en el paciente aproximadamente de 5 a 10 segundos después de mantener una postura determinada. En este caso podemos pedir al paciente que haga una elevación del brazo completo y observaremos el temblor de 10 a 15 segundos después. Algo que es muy importante a la hora de hablar del temblor en Parkinson es que este va a desaparecer con un movimiento involuntario como escribir o tomar un vaso de agua. Para la inestabilidad postural podemos pedir al paciente que pase de un estado de sedestación a bipedestación sin apoyar los brazos. En este podemos observar cómo el paciente tiene la dificultad para pararse completamente. Otra prueba es el pull test. Esta se realiza con el paciente de pie y se le indica que tiene que hacer el mayor esfuerzo para no caerse cuando lo empujamos hacia atrás. Si el paciente presenta de 3 o más pasos hacia atrás, la inestabilidad postural está presente. Para evaluar la marcha podemos apoyarnos de pedirle al paciente que camine de un punto A un punto B. Las alteraciones que encontraremos son las siguientes. Existirá una flexión del tronco hacia ventral con una alteración en la base de sustentación, un bloqueo de la marcha que se presenciará al querer comenzar el movimiento
al aproximarse a un objeto o pasar por un sitio estrecho. Le pediremos al paciente que realice una vuelta de 360 grados, en la cual se presentará de forma escalonada y cuando quiera volver a iniciar el movimiento, se presentará de nuevo el bloqueo de la marcha. Existirá también una desaparición del choque del talón, por lo que el paciente frotará los pies sobre el piso. Los temblores también pueden llegar a ser evidentes al momento de pedirle al paciente que camine. Para evaluar la reducción de los reflejos, podemos apoyarnos estimulando el reflejo orbicular de los párpados. En pacientes sin alteraciones, este reflejo será agotado después de 3 a 4 percusiones, mientras que en los pacientes con Parkinson no lo será. El signo de Stokes se hace presente cuando un paciente que se encuentra en sedestación se le empuja hacia atrás de manera súbita. En pacientes sin alteraciones, las piernas se extenderían para evitar el desequilibrio, pero en los pacientes con Parkinson este no se ve así.